El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 5 del Evangelio de San Mateo trata acerca del Sermón de la Montaña, que son una serie de ordenanzas a la comunidad cristiana. Es una serie de catequesis muy precisas que Jesús da a sus discípulos, sobre todo para formar en ellos un espíritu verdaderamente cristiano. Esa es la intención. El capítulo 5 por eso comienza con las famosas bienaventuranzas. Luego Jesús dará una serie de consejos muy precisos, que es lo que hemos estado escuchando a lo largo de estos días. Y como Jesús es aquel, como lo hemos escuchado anteriormente, es aquel que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y no solamente ha venido a darle plenitud a la ley, sino que ha venido a darle plenitud al hombre mismo. Porque la ley tiene que conducir al hombre a la plenitud, a la felicidad. Más aún, la ley debe conducir al hombre a la expresión más alta de la libertad. Porque a veces pensamos que la ley, en lugar de hacernos seres libres, nos hace seres encadenados, porque la ley nos prohíbe, no te permite hacer esto y entonces no te permite realizarte, ¿no? Bueno, ese es un error, porque la ley real, esta ley que Dios ha inscrito en el corazón de cada uno de nosotros, tiene la intención de llevarnos a la plenitud, y esa plenitud que se alcanza cuando vivimos realmente libres. La ley, por lo tanto, no coacciona. La ley nos permite expresarnos y ser como verdaderamente tenemos que ser. Más aún, la ley es una guía que nos permite a nosotros no atarnos. Por eso también la ley que Dios ha dado al hombre es una ley que no le permite al hombre vivir anclado, atado a las ocasiones de pecado. Porque el pecado, por lo tanto, esclaviza. El pecado vendría a ser todo lo contrario a la ley. Si la ley da plenitud al hombre, si la ley da libertad al hombre, el pecado lo esclaviza, el pecado lo desconfigura. El pecado no le permite al hombre realizarse a sí mismo. Y es que la realización personal, la realización de la persona humana, tiene que ver más con el interior, con la expresión y donación de sí mismo. Porque alguien puede decir, bueno, tal vez nuestra propia experiencia, ¿no? Lo hemos constatado. Cuando, por ejemplo,
en lugar de quedarnos callados ante una situación, hablamos y decimos las cosas y luego decimos, pues me siento liberado porque ya dije lo que tenía que decir. Oye, pero ofendiste. Oye, pero dañaste a los demás. Oye, pero fuiste imprudente. No tienes que haberlo dicho así. No era el lugar, no era el momento en el que tenías que haberlo dicho. Pero yo ya me liberé y me siento a gusto. A veces podemos experimentar esto, que cuando cometemos una falta, podemos experimentar esta sensación de sentirnos bien, de sentirnos satisfechos. Bueno, pues esta es la trampa, este es el engaño. Pero la plenitud no está en esos momentos de me siento bien porque hice un mal, porque le hice daño a una persona, porque ya me liberé, ya lo dije. Esa no es la plenitud a la que estamos llamados, esa no es la libertad. Porque la libertad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la libertad del hombre está ordenada siempre al bien, no al mal. Somos más libres cuando decidimos por el bien, no cuando decidimos hacer lo que queramos, no. Cuando nos decidimos por el bien, entonces estamos siendo verdaderamente libres. Allí se concentra entonces esta enseñanza que Jesús transmite a sus discípulos y en ellos pues a todos nosotros. De ahí entendemos entonces hoy las palabras del Evangelio, sobre todo esta parte medular, ¿no? Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque se trata entonces de buscar la plenitud, se trata de buscar el bienestar de la persona, se trata ante todo de sanar. Esta es la palabra, se trata de sanar. Porque sí, estamos enfermos, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, estamos enfermos y se trata de sanar. Y para sanar, pues es necesario tomar ciertas acciones, ciertas obras que nos conduzcan verdaderamente a la sanación, a una liberación en este sentido. Es decir, a tener esa plenitud de vida, que no vivamos enajenados ante el mal, que no vivamos esclavizados ante el mal. Es que a veces pensamos que por ser seres concupiscibles, es decir, que tendemos naturalmente al mal, entonces pensamos que se justifica el pecado. Hay una gran diferencia entre debilidad y pecado. La debilidad es esta tendencia natural que tendemos a pecar. Pero el pecado se trata entonces de una enfermedad. La debilidad es una tendencia, pero el pecado ya es una enfermedad que está ahí presente y es una enfermedad invasiva. Que si no cortamos a tiempo, que si no ponemos orden suficiente, entonces el pecado se va a ir expandiendo hasta el punto de controlarnos. Y es que así como hay enfermedades físicas, ¿no?, que van dañando ciertas partes del cuerpo, pero en sí la enfermedad no es eso. La enfermedad real es que esa situación de enfermedad controle el sistema nervioso central de una persona. Y al controlar el sistema nervioso central, pues tiene el dominio de todo lo demás. El pecado es así. El pecado busca ir al centro de nuestra voluntad, controlar nuestra voluntad. Porque el pecado, una vez controlando o adormeciendo nuestra voluntad, entonces el mal, el demonio puede hacer con nosotros lo que sea, porque tiene el poder, tiene nuestra voluntad.
El pecado, por eso, es necesario desterrarlo, quitarlo e ir cortando. Esta expresión que usa Jesús: si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, córtatelo. Fíjense, ¿por qué precisa el ojo derecho y no el ojo izquierdo? O simplemente no dice el ojo. No, precisa el ojo derecho. ¿Por qué el ojo derecho? ¿Qué tiene que ver el ojo derecho con esto que Jesús está expresando? Porque, bueno, la mayor parte de la humanidad, pues es diestra, es derecha. La parte derecha es lo funcional, es lo práctico, porque generalmente las personas son diestras. Y en el contexto judío, bueno, lo de la parte derecha, pues era la parte buena, la parte bendecida por Dios. Entonces, lo izquierdo era negativo, era lo malo. ¿Sí? De ahí entonces que todavía ese pensamiento se arraigue en nosotros, ¿no? Hay quien sataniza a una persona, por ejemplo, si se persina con la mano izquierda. Dice, no, eso es del demonio. Pues no, pues él es zurdo. Él es zurdo y por eso se persina con la izquierda. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver la mano. Yo les voy a platicar un trauma mío. Yo de nacimiento soy zurdo, pero pues con esa concepción mi mamá me cambiaba el lápiz a la derecha, porque decía, tienes que escribir con la derecha, y pues aprendí a escribir con las dos, ¿verdad? Pero de nacimiento soy zurdo. Bueno, es ese pensamiento de que lo izquierdo era lo malo. Pero en este sentido aquí el Evangelio es porque todos son, la mayor parte de las personas son diestras, es decir, es algo esencial, es algo importante, es algo que está en ti, no importa. Si tenemos que cortarlo, si tenemos que prescindir de aquello que para nosotros representa algo importante o algo seguro, imagínense, ¿no? Una persona que es diestra y dice, no, pues te vamos a cortar la mano derecha. La persona dice, pero ¿cómo es? Es la mano que más utilizo, es con la que mejor me hallo escribir, etc. O sea, significa para la persona algo difícil. Es algo difícil. Pues eso es lo que Jesús nos está diciendo. Aunque sea difícil cortar con el pecado, aunque tengas que hacer lo que tengas que hacer, y que te lleve a un sacrificio, pero por ese sacrificio estás apartándote del pecado, estás cortando con el pecado, tienes que hacerlo. Por eso estas expresiones de Jesús pues son muy extremas. Corta, sácate tu ojo derecho, córtate el pie izquierdo, el pie derecho. O sea, si tienes que hacer algo que te va a dificultar, que te va a costar sacrificio, hazlo. Porque más vale, dice Jesús, que un miembro sea arrojado al lugar de castigo que todo tu cuerpo sea arrojado al lugar de castigo. Es el esfuerzo, es el sacrificio continuo por vencer el mal, por vencer el pecado. Y aunque tengamos muchas veces que sacrificar algo, más aún, tenemos siempre que sacrificar algo. Tenemos siempre que sacrificar algo frente a la lucha del mal, frente a la lucha contra el pecado. Tenemos que sacrificar. Es que a veces queremos luchar contra el mal, luchar con el pecado, pero sin un esfuerzo. Está como aquellas personas que dicen, no, es que juzgo, soy criticón. Nos juntamos ahí a veces los hermanos, las vecinas, las amigas, los amigos, y pues nos ponemos a criticar. Yo una vez le di el consejo a una persona, le dije, pues deja de visitar a tus amigos, para que ya no critiques.
déjalos de visitar. Déjate de reunir con ellos. No, padre, pero ¿cómo? Pues son mis amigos desde niños, nos conocemos. ¿Y es más importante conservar una amistad o conservar tu alma? ¿Qué es más importante? O sea, es este esfuerzo, es este sacrificio. Queremos dejar el pecado, pero no queremos sacrificar nada. No queremos esforzarnos. No, pues apártate de esas personas con las que tan fácilmente juzgas y criticas. Esa es la valentía. Ese es el esfuerzo, ese es el sacrificio que tenemos que hacer. Por eso, continuamente hay que estar nosotros atentos, luchando contra el mal, luchando contra el pecado, pero con acciones concretas. Con acciones concretas se lucha contra el pecado, no es simplemente un deseo de decir ya no voy a criticar, ya no voy a juzgar, ya no me voy a enojar, ya no voy a decir esto. No solamente es un deseo, son acciones concretas. Son acciones concretas que implican esfuerzo, que implican sacrificio. Y yo añadiría que en medio de este sacrificio, en medio de este esfuerzo, implica el llanto. Llorar. Dice una oración: hazme llorar, Señor, en mis muchos pecados. El llanto también. El llorar. Pero ese llanto que viene de algo que nos pesa, de algo que nos duele. Porque estoy sacrificando esto, pero sé que vendrán cosas buenas. Como lo que expresa el Evangelio en un contexto, ¿no? Como la mujer que va a dar a luz, pues en el momento en que le llega la hora de dar a luz, las que son madres, ¿verdad? Pues algunas lloran. Yo he visto a mujeres llorando por los dolores del parto, pues lloran, en ese momento lloran y no sé qué sentirán, pero yo creo que es muy feo. Pero al final, cuando tienen a su criatura en sus brazos, pues hay alegría. Pero valió la pena ese dolor, valió la pena ese sacrificio, valió la pena esas lágrimas, etcétera, lo que sea. Pero al final, la alegría de tener a su hijo, a su hija en sus brazos. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por vencer el mal, por vencer el pecado? ¿Qué estás dispuesto, qué estás dispuesta a sacrificar para apartarte del pecado? ¿Qué estás dispuesto? Tal vez algunos de nosotros tenemos que sacrificar al grupo de amigos. Tal vez algunos de nosotros tengamos que sacrificar las reuniones. Tal vez algunos de nosotros tengamos que sacrificar, no sé, tantas cosas que, dependiendo de los pecados que cada uno de nosotros tengamos. Pero vayámonos así, pecado por pecado, que está presente en nuestra vida. O sea, por este pecado, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para apartarme de él, para cortar con este pecado? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Hay que sacrificar. Si no hay esfuerzo, si no hay sacrificio, entonces no podemos conquistar la verdadera libertad. No podemos vivir una vida plena realmente, porque este es el fin. Lucho contra el pecado y me esfuerzo y me sacrifico porque quiero ser libre, quiero tener una vida plena. No quiero vivir a expensas de las situaciones, de las personas. No, quiero ser un hombre, una mujer libre, un hombre, una mujer plena. De eso se trata, que vivamos en plenitud, que vivamos en libertad. Ese es el fin de estos consejos que Jesús nos está transmitiendo, que Jesús nos está diciendo. Pero que estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad y por nuestra plenitud de vida. Cristo sacrificó su propia vida. No poca cosa, porque también le costó. No podemos decir, no, pues era Dios, es que ¿qué esfuerzo había ahí? No, sí le costó.
Y el Evangelio nos lo deja ver muy claro, que tenía miedo. Cuando se arreció la persecución contra él, prefirió ya no entrar a Jerusalén y quedarse afuera. O sea, tenía miedo también. Pero toma la decisión valiente de ofrecer su vida por nuestra libertad, por la plenitud nuestra. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar? ¿Qué estás sacrificando para luchar contra el pecado? ¿Qué estás sacrificando? ¿O simplemente es aquí en el pensamiento tu deseo muy bonito de querer ya no pecar? ¿Cuáles son esas acciones concretas? ¿Cuáles son esos esfuerzos y sacrificios que estamos haciendo o estamos dispuestos a hacer para vencer el pecado, para conquistar libertad, para conquistar vida plena? Pues que el Señor, queridos hermanos, nos conceda esta gracia. Él ya lo ha hecho primero por nosotros, nos ha enseñado el camino de la libertad y de la plenitud. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos lo mismo? Pues vayamos por ese camino estrecho de esfuerzo y de sacrificio, luchando contra el pecado. Que así sea.